Después de tantas décadas de fama, después de una vida entera entre cámaras, giras, películas y ovaciones, la escena más poderosa de Palito Ortega no ocurrió frente al país, sino en la intimidad de una historia que siguió respirando cuando todo lo demás parecía pasar. Ya no podemos pedirle nada a la vida. Esa frase, pronunciada al mirar su recorrido junto a Evangelina Salazar y sus hijos, pesa más que cualquier himno de éxito, más que cualquier trofeo, más que cualquier noche gloriosa de showbiz. Y no lo dijo un desconocido vencido por la nostalgia, sino un hombre que conoció la cima, el vértigo, la consagración y también las pruebas del tiempo. Años antes, incluso el Papa Francisco les dijo que eran un ejemplo de lo que debe ser un matrimonio y una familia, como si hiciera falta una voz externa para confirmar lo que el paso de casi 6 décadas ya había dejado escrito en silencio. A veces una sola frase alcanza para desnudar toda una vida. No hace falta un gran discurso. No hace falta una puesta en escena, basta una verdad dicha sin maquillaje. Y la historia de Palito Ortega, a sus 85 años, obliga a preguntarse algo que el mundo del espectáculo casi nunca puede responder sin titubear. Cuando se apagan los reflectores, ¿qué queda? En su caso, queda una mujer tomada de la mano, 6 hijos nacidos de ese amor, nietos, memoria, gratitud y una certeza profundamente conmovedora. Su mayor felicidad no fue haber sido famoso, sino haber construido un hogar que resistió donde tantas leyendas se derrumbaron. Porque conviene decirlo desde el principio, sin adornos innecesarios, Palito Ortega no nació en la comodidad, ni en el privilegio, ni en un mundo hecho para aplaudirlo. Nació en Lules, Tucumán, en 1941, dentro de una familia humilde y numerosa, en un país donde crecer pobre no era un detalle pintoresco, sino una batalla diaria. Antes de ser ídolo popular, antes de vender millones de discos, antes de ser actor, director o figura política, fue un chico obligado a trabajar desde muy temprano para ayudar a los suyos. Su historia no comienza con una ovación, sino con tierra en los zapatos, necesidad en la mesa y el instinto brutal de sobrevivir. Ese origen no es apenas una nota biográfica, es la clave de todo. ¿Cómo no iba a valorar la familia un hombre que había aprendido tan pronto lo frágil que puede ser el abrigo del hogar? ¿Cómo no iba a soñar con una casa propia, sólida y verdadera, alguien que de niño conoció la intemperie emocional y material? La leyenda popular lo convirtió en símbolo de alegría, pero debajo del brillo había un muchacho endurecido por la necesidad. Lustró zapatos, hizo changas, vendió café, vendió lo que pudo, trabajó como pudo, y avanzó con esa mezcla de inocencia y ferocidad que tienen quienes entienden que, si no corren, el mundo los deja atrás. Su rostro empezó a ser conocido en una Argentina que se enamoró de sus canciones pegadizas, de su estilo, de su apariencia limpia, de esa energía sentimental que parecía hablarle directamente a una generación entera. El fenómeno explotó en los años 60. El Club del Clan, los éxitos musicales, las películas, la maquinaria perfecta del ídolo popular. Palito ya no era solamente Ramón Bautista Ortega, era una marca afectiva, un rostro nacional, un lenguaje cultural, una certeza comercial. Y sin embargo, hay algo casi detectivesco en revisar aquellos años. Cuanto más crecía el mito público, más se adivina el deseo privado de encontrar algo que la fama no le daba. Porque el aplauso enardece, sí, pero no abraza. La multitud te nombra, pero no te conoce. El éxito ilumina, pero no siempre acompaña. Ahí aparece la gran pregunta, la que vuelve más intensa esta historia. ¿Qué buscaba realmente ese hombre que ya parecía tenerlo todo? Tal vez buscaba precisamente lo único que no podía comprar ni fabricar, un estudio de televisión, un refugio, una verdad, un amor capaz de sobrevivir al personaje. Y entonces la historia da ese giro que, si ocurriera en una película, parecería demasiado perfecto. En 1965, durante el rodaje de Mi primera novia, Palito conoció a Evangelina Salazar, una actriz muy joven, bellísima, ya querida por el público y asociada a aquella dulzura inolvidable de la televisión argentina. La cámara registraba una ficción, detrás de ella empezaba a escribirse otra cosa. El país todavía no lo sabía, pero en ese set no estaban haciendo una pareja promocional ni un romance de revista. Estaba formándose una de las uniones más extraordinarias y duraderas del espectáculo latinoamericano. Ella no fue una aparición decorativa en la vida de Palito, eso sería una simplificación injusta. Evangelina no entró a la escena para adornar al ídolo, entró para acompañar al hombre, y eso cambia todo. Porque la verdadera investigación emocional detrás de esta historia no consiste en reconstruir una boda famosa o enumerar hijos exitosos. Consiste en detectar en qué momento dos figuras públicas eligieron dejar de ser apenas dos nombres queridos por la audiencia para convertirse en un proyecto común. La diferencia parece mínima,
pero es abismal. Una pareja puede enamorarse, un proyecto de vida tiene que resistir. Y resistir fue exactamente lo que hicieron. Se casaron por civil el 27 de febrero de 1967 y pocos días después, el 3 de marzo, celebraron la ceremonia religiosa en la Abadía de San Benito, en Palermo. Aquello no fue solo una boda, fue un acontecimiento nacional. La ceremonia fue transmitida en directo por televisión, algo inédito entonces en la Argentina, y el país entero quedó pendiente de ese sí, que mezclaba romanticismo, celebridad y una época fascinada por los cuentos de amor con final luminoso. La prensa la llamó la boda del siglo. Había una multitud afuera, cámaras adentro, emoción colectiva y una atmósfera de consagración sentimental. Pero lo más increíble no fue el espectáculo. Lo verdaderamente increíble es que casi 6 décadas después, aquella promesa no quedó archivada como una postal antigua, sino que siguió viva. ¿Cuántas bodas legendarias del espectáculo pueden decir lo mismo? ¿Cuántas uniones celebradas con semejante estruendo logran después sobrevivir al desgaste, a la rutina, al ego, a los viajes, a las tentaciones, a las pérdidas, al cambio de época? Muy pocas. Tal vez por eso esta historia sigue generando una fascinación que no envejece. Hay una trampa habitual cuando se habla de matrimonios duraderos. Se los convierte en estampitas, se los vuelve planos, prolijos, casi irreales, como si la permanencia fuera prueba de ausencia de conflicto. Como si resistir durante décadas implicara no haber conocido jamás la grieta, el cansancio o la contradicción. Y no, en la vida real, un matrimonio largo no es una postal inmóvil, es una construcción diaria, llena de renuncias, pactos silenciosos, paciencia, sentido del humor, decepciones superadas y elecciones repetidas. La historia de Palito y Evangelina conmueve no porque parezca perfecta, sino porque atravesó el tiempo real, y el tiempo real desgasta. El calendario no pasa en vano ni siquiera para los amores más intensos. Mientras la carrera de Palito crecía con un alcance continental, canciones convertidas en himnos populares, decenas de películas, una presencia decisiva en la cultura de masas, la pareja iba levantando una estructura más difícil que cualquier éxito artístico: una familia. Evangelina, admirada por su belleza y por su carrera actoral, terminó convirtiéndose además en una presencia esencial dentro de esa arquitectura doméstica. No solo estuvo ahí, sostuvo, acompañó, dio espesor a esa vida vertiginosa. En un universo donde el artista suele girar alrededor de sí mismo, ella aportó centro, y sin centro, ningún brillo dura. Vinieron los hijos, 6, Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario. 6 nombres que no representan solamente una descendencia numerosa, sino la materialización concreta del proyecto que ambos construyeron juntos. Esa cifra, en una industria donde a veces la intimidad se sacrifica en el altar de la exposición, dice mucho más de lo que parece. No hablamos de una pareja que sobrevivió por inercia, hablamos de una pareja que produjo vida, que la cuidó, que la vio crecer y que la sostuvo a lo largo de generaciones. Algunos de esos hijos siguieron caminos artísticos, Julieta y Emanuel especialmente, con trayectorias muy visibles, como si en esa casa la creatividad hubiera sido respiración cotidiana. Pero más importante que el talento heredado fue el clima en el que ese talento pudo nacer, un hogar convertido en semillero, en contención, en paisaje emocional. Y aquí es donde la historia se vuelve más honda, porque el mayor triunfo de Palito Ortega, a los 85 años, no parece estar en sus discos vendidos, ni en haber sido estrella de cine, ni en su paso por la política, ni siquiera en esa capacidad casi milagrosa de reinventarse tantas veces. Todo eso importa, claro. Todo eso forma parte de la leyenda, pero hay algo más contundente. Al mirar hacia atrás, el hombre que conquistó escenarios no señala el escenario, señala la mesa familiar, señala a Evangelina, señala a los hijos, señala a los nietos, señala esa cadena de afectos que no terminó cuando bajó el telón de una función. Ahí está la verdadera escena del crimen, si se permite la metáfora de investigación. Durante años, se creyó que la fama era el centro de la historia, cuando en realidad el corazón del caso estaba escondido en la vida privada. Palito conoció lo que significa ser amado por una multitud, pero ser amado por una multitud no es lo mismo que ser acompañado en lo esencial. La multitud cambia, la industria olvida, el gusto del público gira con la velocidad de una moda. Hoy aclama, mañana reemplaza. El hogar, en cambio, si es verdadero, se vuelve una forma de permanencia. Tal vez por eso una frase suya, pronunciada muchos años después, suena tan devastadoramente simple. No podían pedirle más a la vida.
Ese más es importante, porque solo alguien que ya pesó todo en la balanza se atreve a decirlo. Solo alguien que comparó fama con intimidad, éxito con paz, conquista con permanencia, se anima a afirmar que lo esencial ya fue recibido. La familia también atravesó movimientos, cambios de país, reacomodamientos. En 1985 se trasladaron a Miami y años más tarde regresaron a la Argentina. Este tipo de desplazamientos no son menores. Cambiar de país, de rutina, de horizonte, de idioma cotidiano incluso, obliga a las familias a redefinirse. Muchísimas relaciones se parten ahí, en el momento en que la novedad deja de ser aventura y se vuelve desgaste. Ellos, en cambio, siguieron. El traslado, la reconfiguración profesional, el peso de la exposición y las nuevas responsabilidades no lograron romper lo que habían construido. Más aún, la historia sugiere que, cuanto más cambiaba el decorado, más importante se volvía el núcleo afectivo, como si el matrimonio hubiera entendido una verdad que muchos tardan décadas en descubrir. No importa tanto dónde se está, sino con quién se resiste. Hay algo casi cinematográfico en imaginar a Palito a los 85 años, después de tantas vidas vividas en una sola biografía, despertando una mañana cualquiera junto a Evangelina. No una mañana histórica, no una fecha de aniversario, no una gala, no una entrevista. Una mañana cualquiera, la luz entrando despacio, el ruido de la casa, un nieto riendo en otra habitación, el peso suave de los años sobre los cuerpos. Y, sin embargo, en esa imagen mínima cabe una epopeya. Porque eso es lo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de felicidad. La felicidad profunda rara vez entra haciendo escándalo. A veces llega sin fanfarria, se sienta a la mesa y se queda. ¿No es estremecedor pensar que la cumbre emocional de un ídolo continental pueda reducirse a eso? ¿A una escena silenciosa de intimidad doméstica? ¿No es, precisamente por eso, más grande todavía? Esa es la felicidad especial que parece atravesar toda su historia. No una felicidad explosiva, sino una felicidad sedimentada. La de mirar atrás y descubrir que el amor no fue un accidente hermoso, sino una obra terminada y todavía viva. La de saber que junto a esa mujer no solo compartió juventud, sino la aventura entera. La de recordar el nacimiento de cada hijo, sus primeros pasos, las enfermedades, los sustos, los cumpleaños, las mesas llenas, las vacaciones, los desacuerdos, las reconciliaciones, las decisiones difíciles, los regresos, los silencios, las pérdidas, las carcajadas. La de sentarse hoy con la conciencia de que la vida no pasó en vano. Conviene detenerse en esto porque el espectáculo acostumbra ofrecer otro guión. En el mundo del showbiz abundan las historias de amor que nacen bajo los flashes y mueren antes de que esos flashes se apaguen. La fama altera el pulso moral de las personas, agranda el ego, multiplica tentaciones, introduce soledades raras, deforma prioridades, vuelve difícil lo simple. Y por eso la historia de Palito Ortega y Evangelina Salazar no es solo romántica, es, en cierto modo, subversiva. Se mantuvieron juntos donde lo normal era fracturarse, persistieron donde lo esperable era rendirse. Eligieron continuidad en una cultura entrenada para la ruptura. Eso no significa idealizarlos, significa reconocer la magnitud de lo que lograron. Además, la permanencia de esa pareja no fue pasiva. No se trató únicamente de aguantar, se trató de seguir eligiéndose. Esa puede sonar a frase hecha, pero en realidad describe una disciplina emocional complejísima. Elegirse cuando el otro ya no es novedad. Elegirse cuando la admiración pública no alcanza para resolver dos problemas privados. Elegirse cuando criar 6 hijos exige energía, presencia y una paciencia que a veces roza lo heroico. Elegirse cuando los proyectos personales compiten con el tiempo del hogar. Elegirse cuando la edad empieza a pedir un tipo distinto de ternura. Elegirse todos los días, incluso sin ceremonia, incluso sin testigos. Ahí está la verdadera épica, y quizá por eso aquella bendición del Papa Francisco en 2017 resultó tan simbólica. No fue solo una foto emotiva ni un gesto protocolar. Fue como si una autoridad moral externa pusiera en palabras algo que la historia misma venía insinuando desde hacía mucho. Ellos encarnaban, para miles de personas, la posibilidad de que el amor sí puede durar sin convertirse en costumbre vacía, que la familia todavía puede ser un lugar de fuerza y no solo un decorado social, que la popularidad y el compromiso no siempre son enemigos, que sí, todavía puede ser. Ese elogio papal no creó el valor de su historia, pero sí lo iluminó con una claridad poderosa.
Ahora bien, sería un error leer esta vida como un cuento dulzón. La emoción auténtica nace justamente de la conciencia del paso del tiempo. Palito tiene 85 años. Esa cifra introduce otra temperatura en el relato. A esa edad, la felicidad no se mira con ansiedad, sino con perspectiva. Ya no se confunde con ambición. Ya no depende del próximo contrato, del próximo estreno, del próximo triunfo. A los 85, la felicidad se vuelve una forma de balance. Y en ese balance, él parecía haber descubierto que el gran tesoro no estaba delante, sino al lado. No en lo que faltaba conquistar, sino en lo que ya había sabido cuidar. Esa comprensión, tan simple en apariencia, es una de las verdades más difíciles de alcanzar. Porque hay hombres que pasan la vida entera persiguiendo una cumbre y cuando llegan descubren que estaban solos. Hay hombres célebres que lo ganan todo y pierden lo único irreemplazable. Hay trayectorias deslumbrantes construidas sobre ruinas íntimas. La de Palito Ortega, en cambio, ofrece otro desenlace. No perfecto, no mágico, pero sí profundamente humano y excepcional. Ganó fama, sí, ganó prestigio, ganó historia pública. Pero sobre todo ganó algo que el espectáculo casi nunca garantiza, una casa emocional a la cual volver. Eso explica por qué la imagen más poderosa de su vida ya no necesita aplausos. No es el joven ídolo rodeado de fans, no es el galán de cine, no es el gobernador, no es el productor influyente. Es el hombre mayor que mira a Evangelina y entiende que juntos atravesaron los años sin perderse del todo. Es el padre que ve a sus 6 hijos y sabe que allí quedó una parte indeleble de su amor. Es el abuelo que escucha risas nuevas y percibe que la vida se extendió más allá de ellos. Es el sobreviviente de una época ferozmente luminosa que descubrió al final que la verdadera luz estaba en su propia familia. Tal vez eso sea lo que vuelve tan conmovedora esta historia, su capacidad para devolverle jerarquía a lo que hoy parece subestimado. En tiempos de vínculos veloces, de romances descartables, de narcisismo disfrazado de libertad y de relaciones rotas al primer desgaste, la vida de Palito y Evangelina funciona como una pregunta lanzada al pecho del espectador. ¿De verdad creemos que la intensidad solo existe en lo efímero? ¿No habrá una forma más honda de pasión en quedarse, en cuidar, en perseverar, en construir algo que dure más que el deseo inmediato? A los 85 años, Palito Ortega no parece estar celebrando una sola escena extraordinaria, sino la suma de miles de escenas mínimas que terminaron edificando su paraíso posible. Un desayuno compartido, una charla al final del día, la memoria de un hijo recién nacido, la emoción de verlos crecer, la certeza de no haber transitado la vida solo. Eso, y no otra cosa, parece ser su momento más feliz. Un momento que no se deja fotografiar del todo porque ocurre por dentro. Un momento que tal vez se repite en pequeños destellos. Cuando toma la mano de Evangelina, cuando contempla a sus hijos reunidos, cuando escucha a los nietos y entiende que el tiempo, por una vez, no destruyó, sino que multiplicó. Y entonces la historia se cierra donde en realidad empezó, en la pregunta esencial. ¿Cuál es la mayor felicidad de un hombre famoso después de haberlo vivido todo? Para Palito Ortega, la respuesta no parece esconderse en el estruendo del éxito, sino en la ternura persistente de un amor que no se fue, en la mujer con la que se casó en una boda que paralizó a la Argentina y con la que siguió compartiendo la vida cuando ya nadie miraba, en los 6 hijos nacidos de esa alianza, en la familia como victoria íntima, en la prueba silenciosa de que la verdadera plenitud no siempre está donde el mundo aplaude, sino donde uno puede descansar. Y quizá esa sea la parte más dramática y más bella de todas. Después de una vida entera buscando, luchando, triunfando y cayendo, su gran revelación no fue deslumbrante, fue serena. No tuvo fuegos artificiales, tuvo permanencia. No tuvo el vértigo de la conquista, tuvo el alivio de la gratitud. No tuvo la histeria de los flashes, tuvo una casa, una compañera, hijos, nietos y una frase que resume lo que millones persiguen sin encontrar. Ya no podían pedirle más a la vida. Cuando un hombre que lo conoció casi todo dice eso, conviene escucharlo 2 veces, porque a veces la felicidad no es aquello que llega de golpe, sino aquello que, después de acompañarte durante décadas, un día te obliga a detenerte y admitir que estuvo ahí todo el tiempo. Hay algo aún más conmovedor cuando se observa la vida de Palito Ortega desde la distancia que dan los años. No fue solamente un hombre que llegó lejos, sino un hombre que supo regresar. Y regresar, en el sentido más profundo, no significa volver a un país, a una casa o a una ciudad determinada. Significa volver al lugar donde el alma descansa. Volver a esa zona íntima donde uno deja de ser personaje para ser, simplemente,
esposo, padre, abuelo. Eso es lo que vuelve tan poderosa su historia a los 85 años. Mientras tantos artistas pasan la vejez intentando recuperar el brillo perdido, persiguiendo una versión antigua de sí mismos o aferrándose a un aplauso que ya no suena igual, Palito parece haber encontrado otro tipo de victoria, la de no necesitar demostrar nada, porque lo esencial ya fue conquistado hace mucho tiempo. Si este relato te emocionó, compartilo para que el valor de la familia, la paciencia y el amor que se elige cada día siga encontrando eco en otros corazones.